Amigos de A Criterio, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el licenciado Francisco Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias, le agradezco mucho. El licenciado Francisco Ramírez es expresidente del municipio de Aguascalientes y además ha sido diputado y toda su vida política ha estado en el PRI. Licenciado, ¿por qué en el PRI tanto tiempo? Ahorita me decía, hay 3 factores. Persistente, resistente e insistente. Y seguirá siendo priista. Seguiré siendo priista porque yo, 2 pasiones fueron o son en mi vida, la política y la docencia. Yo llegué a dar clase en lo que era el IACT, en la carrera de enfermería, sociología, en 1966 y dejé de dar clase en el 2017. O sea, como que tenía 50 años y dije, creo que se me está haciendo costumbre o vicio dar clase antes de que otra cosa suceda. Han sido mis 2 pasiones, la política y la docencia. En la política, precisamente, me gustaría empezar por ese tema, ¿no? Usted estuvo en el municipio de Aguascalientes, nos decía ahorita antes de la entrevista, y tuvo varios proyectos. Uno de ellos fue en el Arroyo El Cedazo. Cuéntenos un poco de ese tema. Cuando llegué a presidente municipal, en las peticiones que se hacían era sobre todo el entubamiento del Arroyo del Cedazo. El Cedazo se había convertido en un canal, un arroyo de aguas negras, que dividía a la ciudad en 2 partes y limitaba el crecimiento urbano hacia el sur. Solamente había el puente de José María Chávez, el del Obraje y un puente muy reducido de José Ortiz de Domínguez. En ese entonces pues nos dimos a la tarea de hacer un proyecto. Yo tuve la fortuna de contar con el apoyo del ingeniero Salvador Díaz González, que había sido gerente de recursos hidráulicos, y él me apoyó sobre todo con la estructura, la planeación, los contactos para conseguir de la Secretaría de Recursos Hidráulicos todo lo relativo para el entubamiento. Iniciamos la obra en el 78, ya lo teníamos proyectado y todo, y terminamos en la avenida Ayuntamiento hasta José María Chávez en octubre de 1980, 2 meses antes de terminar la gestión. Ya en el sexenio de Miguel Romo se continuó la avenida Ayuntamiento de José María Chávez hasta llegar a lo que es el monumento a Benito Juárez. Pero sí fue una obra de gran trascendencia porque se hablaba de entubarlo con tubos que prácticamente, vamos a decir, eran de PVC, y el ingeniero Díaz González dice, no, tiene que ser una estructura de concreto que soporte las avenidas del Arroyo del Cedazo, y pues nos llevó bastante tiempo y sobre todo recursos. También hicieron esta ampliación de la presidencia municipal. Bueno, la ampliación de la presidencia municipal también la teníamos proyectada. Es decir, yo cuando inicié mi periodo como presidente municipal, prácticamente tenía, y en mi discurso de toma de posesión, delineé las bases de lo que sería la política de obra pública, entre otras, el Arroyo del Cedazo, la ampliación de la presidencia municipal, el segundo patio, construido en lo que fue la cárcel general de varones. Otra de las cosas fue fortalecer la seguridad pública y el servicio de limpia. En el servicio de limpia, cuando yo tomé posesión, antes de tomar posesión, adquirimos 15 camiones nuevos y 15 patrullas nuevas, las que había, y los que había, que eran camiones ya con varios años de uso, se la pasaban más tiempo en el taller que dando el servicio. Y como mi papá era camionero, teníamos la idea o la concepción de que un camión que está en el taller, en vez de dar beneficio, deja perjuicio, y sobre todo tratándose de un servicio público, había que contar con unidades nuevas que se les diera mantenimiento preventivo y no correctivo, y eso mejoraría la imagen del servicio público. En el alumbrado también, en el área de panteones adquirimos 150 hectáreas, lo que es allá por donde está la Casa de las Muñecas, las Violetas, todo aquello de allá donde está
bueno, el taller o no sé qué tengan allí. Sí, donde llevan el corralón, ¿no? El corralón, ajá, Sí. ahí son 150 hectáreas. Y sobre todo en la reforma administrativa, creamos la Secretaría del Ayuntamiento, y la Secretaría de Gobierno, la Oficialía Mayor, dimos una dimensión a la Dirección de Obras Públicas y sobre todo al servicio de agua potable. El servicio de agua potable se construyó, por ejemplo, el tanque de almacenamiento del Cóbano, que permitía regular la capacidad y distribución en las colonias que se encontraban pues prácticamente en la Estrella, o sea, colonias en las que el agua, por la pendiente que tiene la misma ciudad, no alcanzaba a llegar. Y creo que no tuvimos problema de agua potable en los 3 años. Ahí sí era sostenible, o sea, sí, ya después viene el tema de la concesión, sí, pero ¿usted cómo lo vio? ¿Sí veían que había que cambiar este esquema de bien público a una concesión? En ese entonces nosotros no lo percibimos de esa manera, Okay. Porque pues las cuotas que se cobraban era una cuota mínima de 15 pesos, había consumos de acuerdo a las colonias, y en realidad no tuvimos problema de cobro. Las principales solicitudes que hacían era, por ejemplo, el recibo del agua. Juanito Romo, que era un viejo líder, él dice, mire, usted cuando va a una casa y le ofrecen una charola de dulces, dicen, tome, usted toma por cortesía 1. Pero si el anfitrión le da 2 dulces, dice, tenía 50 y nomás me dio 2 que agarrar. Entonces, mire, cuando vayan la gente a pedirle una reducción al recibo del agua, es muy sencillo. Usted dígales cuánto quiere pagar. Van a ser pocos los que digan, no, pues nada, ¿verdad? Normalmente, si usted les dice, por ejemplo, si es de 100 pesos, pues van a decir 50 o 70, póngale usted con su... Y creo que ese me dio buen resultado, fíjate. ¿A usted les preguntaba? O sea, sí, yo les preguntaba, sí, claro. Digo, a ver, bueno, ¿cuánto quieres pagar? ¿Cuánto crees que debes pagar? No, pues tanto, órale, ponte. Y de esa manera sí, claro, pero era la excepción, ¿verdad? Pero por nada, que decían por nada. Regla general, pues la gente no abusaba. Y justo para llegar a este punto de la presidencia, pues hubo una trayectoria detrás, licenciado, que nos pudiera compartir un poco de los momentos, tanto de antes como de ese entonces. Trae ahí unas fotografías que me gustaría sí, claro, que compartiera con nosotros. Yo he dicho que la política es como los toros. En los toros se necesita conocer, pero más que conocer, sentirlos, vivirlos, emocionarte con ellos. Y lo mismo en la política, porque si por ejemplo yo de toros sé que uno es la derecha y otro es la izquierda y me nombran juez de plaza, lo más probable es que fracase. Lo mismo en política. En política pues tienes que vivirla, tienes que sentirla. Decía el profesor Esparza que tienes que vivir los problemas ajenos como si fueran tuyos, y dice, abra los ojos, el oído y el corazón. A mí me parecía una perogrullada, porque como los ojos, como los oídos y como el corazón. Dice, porque hay quien tiene ojos y no ve, hay quien tiene oídos y no oye, hay quien tiene corazón y no siente los problemas de las gentes, ¿verdad? Yo llegué aquí en el 66, entré al partido como dirigente juvenil. En el 67 yo tenía 24 años y me dejaron a los 24 años encargado de la presidencia del partido. Luego, después de ahí, ocupé todas las carteras de oficial mayor, secretario de Acción Electoral, secretario de Acción Social, después me fui como primer director del Centro de Adaptación Social, fui defensor de oficio, ya cuando en el 74 llegué de secretario general de la CNOP. De la CNOP agrupaba colonias, mercados, ambulantes. Entonces esa dio una gran oportunidad de conocer la problemática de las colonias y de las gentes, ¿verdad? Y entonces para eso fue muy sencillo, ya simple y sencillamente, el hecho de que cuando yo iba a pedir como secretario general de la CNOP en la presidencia municipal, una cosa es estar de este lado del mostrador a estar de aquel lado del mostrador.
Claro. Entonces, pues había cierta sensibilidad política para ello, ¿verdad? Bueno, pues aquí en las fotos que te mostraba, por ejemplo, en esta, que ves tú, por ejemplo, aquí, en esta estamos recorriendo la presidencia municipal, lo que es las escaleras que conducen al piso alto, al primer piso, bueno, a la planta alta, en el año de 1979. La inauguró el presidente López Portillo en noviembre de 1980. Esta fotografía es cuando vino el subsecretario de Recursos Hidráulicos. Ahí está don Leandro Martínez, director del Heraldo, el obispo Salvador Quesada Limón, está este es el dueño del Heraldo. ¿Qué era ahí? ¿Qué estaban haciendo? Aquí está se me va, el señor Lomelí, don Toño Lomelí, de Ugasa, el papá de los Lomelí. Okay. Entonces era un acto en el cual el subsecretario, asistió para darnos el apoyo para iniciar las obras del arroyo del Cedazo. Como el arroyo del Cedazo era un arroyo de cauce federal, necesitábamos la autorización. Sí, claro. Sí. En esta otra, pues también ahí andamos recorriendo, donde los cantereros que me los traje de Jalpa, porque iban y venían, entonces para abaratar la mano de obra, les renté una casa y aquí ellos hacían todo. Y para la obra de la presidencia. Para la obra de la presidencia, todo lo que es cantera de la presidencia municipal. De esa manera, bueno, pues aquí también es otra. Estamos recorriendo la planta alta, cuando todavía estaba en construcción del Palacio Municipal. En ese sentido. Y te digo que cuando llegué a la presidencia municipal, bueno, pues ya tenía años de experiencia política, y sobre todo tuve la oportunidad de dos gobernadores que decían que había gente que le gustaba, le fascinaba la política, pero que no le entendían, ¿verdad? Entonces fue el profesor Olivares, que era gobernador del estado. Yo llegué en el 66. En el 68, el 30 de noviembre, a mí me tocó inaugurar lo que es el edificio del partido. Siendo yo presidente del partido, vino Martínez Domínguez, fue el último día, y con el profesor Esparza, que era también maestro rural, pues ellos fueron mis maestros en la política. ¿Qué diferencias encontramos, licenciado, de estos tiempos que estamos platicando y de los actuales? ¿En qué ha cambiado la política desde su perspectiva? Yo creo que la política debe entenderse como una actividad 100% humanista, una política de servicio, una política en la que se debe hacer vigente la regla de oro del comportamiento humano, que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Decía, por ejemplo, el profesor Esparza: si yo no hubiera estudiado en la normal, yo sería un campesino que estaría detrás de aquel escritorio pidiéndole al gobernador que me ayudara para la siembra. Entonces me veo en él y pues trato de ponerme en sus zapatos, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces debemos tener la humildad para entender a la gente, y sobre todo tener la conciencia que los cargos públicos son pasajeros. Por ejemplo, yo fui decano del Centro de Artes del Centro de Enseñanza Media 2 periodos. Después fui decano del Centro de Artes y Humanidades de la universidad. Llegué 3 veces a la terna para ser rector, no llegué. Por ejemplo, pues mis compañeros profesores, cuando ya llegó a decano, me decían, oye, espérate, ¿ya se te subió? No, le digo, mira, el ser decano es lo transitorio, es, vamos a decir, lo accidental. Lo esencial es ser profesor. Esto dura 3 años. Y yo el día de mañana tengo que regresar otra vez a ser profesor. Entonces yo tengo que tratarlos a ustedes con respeto, además ser tolerante y sobre todo cuidando de que no se salgan de los cauces estatutarios ni lo que establece la ley orgánica de la universidad. Pues lo mismo en el servicio público. Cuando ya estás aprendiendo dónde quedó el apagador de la luz de la oficina,
pues resulta que ya vas de salida. Claro. Entonces no hay nada más transitorio que el ejercicio del poder. Entonces muchas veces pensamos que una vez que accedemos al cargo público, este va a ser permanente, y se nos olvida que tarde que temprano vamos a estar otra vez. Y decía por ahí alguien que el político se hace no en el ejercicio del poder, sino en la banca de la política. Porque cuando estás en el ejercicio del poder, sabes cuántos amigos, es la cantidad de amigos, pero cuando ya dejas el ejercicio del poder, sabes la calidad de amigos. Yo recuerdo mucho una anécdota de José Hubidaurri. Él era secretario general de la CNOP y era diputado y secretario de la Gran Comisión. En la mañana tuvimos una reunión los 32 secretarios generales de los estados, bueno, del 31 estado y el Distrito Federal. Y a mediodía lo defenestraron y en la tarde llegamos, oye, vamos a saludar, a despedirnos, fue muy amable con nosotros. Sí. Llegamos con la secretaria y me dice, le digo, oiga, ¿podemos ver al licenciado? Y a ver si nos recibe, ya ves que tiene mucha gente. Ya, no, pásenle. Éramos dos, yo y de Baja California y yo. Me dice el licenciado, pues sí, me dice, mira, qué cosa tan curiosa. ¿Te acuerdas en la mañana todos los que estaban? Ustedes dos son los únicos que han venido a despedirse. Dice, no se te olvide que cuando uno llega al poder, son tantas las gentes que van que no distingues quiénes fueron. Pero cuando te vas, sabes muy bien quiénes fueron, porque son tan pocos que los cuentas, incluso te sobran dedos de las manos. Entonces yo creo que esa es la trascendencia y la importancia de ubicarse en el ejercicio de la función pública. Licenciado, usted vivió el priismo, ahorita me está contando de este deber ser, por así llamarlo, ¿no? De la política, pero vivió un priismo que en la actualidad se critica mucho, este priismo de hace 20, 30 años más, ¿no? En el que se hablaba de tiranía, en el que se hablaba de dictadura, en el que se hablaba de lo que usted diga, señor presidente. ¿Era así? Bueno, a mí me tocó, te digo, dos gobernadores, que es el profesor Esparza y el profesor Olivares, que por ejemplo yo les decía al profesor Esparza, oiga, fíjese que me invitaron a tal parte. Ah, muy bien. Ese era, no. Fíjese que me invitaron a tal parte. Ah, sí, bueno, cuide mucho esto, tenga cuidado, no diga, hable lo menos, procure no tocar ese tema. Ese era así. Entonces, yo jamás yo recibí un regaño, una llamada de atención en público. Pero había disciplina. Pero había disciplina. Y en ese sentido yo pienso que el partido pierde su esencia cuando deja de conectarse con las causas de la gente, con las causas populares. Y pienso que la decadencia del partido empezó cuando llegó Miguel de la Madrid con Carlos Salinas, que es su famoso liberalismo, y que era un liberalismo social que es una antítesis, ¿no? ¿Es liberalismo o es socialismo? ¿Verdad? No se pueden juntar. Y desafortunadamente en el 83 me dice el profesor Olivares, le digo, él acababa de ser secretario de Gobernación, me dice, mire, de aquí en adelante, antes de ser delegado del partido, en el 82, pues llegabas a cargo de diputado federal o senador. Dice, ahora los futuros funcionarios van a salir de programación y presupuesto, van a salir de Hacienda, tienes que ir a hacer un posgrado a Harvard, Yale, Oxford, porque va a llegar la tecnocracia. Y ahí me tocó. O sea, sí, no es un mito, o sea, realmente se hablaba ahí en la cúpula, pues. Ya desde ese entonces se decía que pues el partido iba perdiendo su misma esencia de identificarse con la gente, con las causas populares y de destinar sobre todo, por ejemplo, la privatización, en fin. Por ejemplo, Teléfonos de México, pues yo creo que Carlos Slim, en un sueño loco de esos, de una cruda, que jamás imaginó que Teléfonos de México, la concesión que le dio Salinas, le fuera a ser el hombre más rico del mundo, sino de México, ¿verdad? Pues fue perdiendo su esencia del partido, sus principios básicos. Por ejemplo, se decía que la no privatización del petróleo, no privatización de la energía eléctrica, sin embargo, pues se dieron vuelta los estatutos, se cambió, y realmente quien le vino a dar en la torre fue Salinas, pero el que nosotros llamamos, si no es que quiera hacer faena a toro pasado, pero desde un principio, desde el segundo año, cuando el famoso Pacto por México, digo, no, ¿cómo puede ser que le esté dando a
a tal partido la reforma económica, ¿cómo es posible que le esté dando la reforma a esta? ¿Cómo es posible? ¿Y el partido qué? La reforma electoral, en fin. Y en el partido decíamos, es que va a acabar con el partido. Y nosotros le decimos que la pila del partido fue precisamente Peña Nieto. Sí. Sí, porque fue un sexenio que obviamente el partido que está en el gobierno, pues la gente no olvida y la gente castiga. Y me dice, en aquel entonces yo iba con el gobernador y platicábamos de estos temas. Recientemente, vuelvo nuevamente a la historia reciente de esta lucha entre palacios, ¿no? A muchos nos llama la atención, ¿no? que pareciera ya un episodio repetitivo entre cada trienio y cada sexenio. Usted que lo vivió, ¿cuál es su perspectiva? Mira, yo viví el primer trienio yo era presidente de la Cámara de Diputados cuando el presidente era Felipe Reynoso y tuvo algunos roces con el profesor Esparza como gobernador. Aquí el problema es que el municipio de Aguascalientes, que entonces comprendía tanto el municipio del Llano como el municipio de San Francisco, abarcaba los dos que después se separaron con Barberena, o los hizo municipios, pues era la ciudad-estado o el estado-ciudad. Y después del gobernador, la segunda figura política y más en contacto era el presidente municipal. Entonces era una competencia a veces de egos. Y pues sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una competencia de egos. Y a mí me caló mucho la frase aquella de Juan González cuando le dijeron, siendo gobernador del Estado de México, que el presidente municipal de Toluca dice, oiga, pero ¿cómo va a llegar fulano de tal si no es su amigo? Dice, muy sencillo. Si quiere hacer obra y quiere trascender, se tiene que hacer mi amigo. Es decir, ahí es cuestión ya no de vanidad, sino de, a ver, quiero servir, quiero trascender, quiero realmente que el municipio sea un municipio que tenga una política pública de beneficio. Pues, ¿quién tiene los apoyos gubernamentales? Pues el gobierno del Estado y el gobierno federal. Porque en aquellos entonces, por ejemplo, yo le decía al presidente López Portillo en una asamblea que de cada peso que el municipio recibía, 90 centavos eran de participaciones federales y estatales, que solamente 10 centavos eran de impuestos propios, porque nos dejaban que cobrar las gallinas que entraban al rastro, que los sorteos, que las infonolas, que realmente era muy reducido. Ahora tienen participaciones federales y más amplias, y sobre todo la ley de coordinación fiscal. Pero pues ahí a veces se trata de entender quién es el uno y quién es el dos. Porque si quieres tú ser el jefe del equipo, cuando no eres el jefe del equipo, sino que eres parte del equipo, pues simple y sencillamente, como decían, te gusta, te fascina la política, pero no la entiendes. Y el problema no es tanto cuestión de ego, sino el problema es que quien repercute y quien paga los platos rotos es la población, en ese sentido. Ahora con el tema de seguridad, ¿no? Ahora con el tema de seguridad, con el tema de aplicación de recursos, etcétera, etcétera. ¿Sería un mensaje o un consejo para la presidencia municipal? Pues la presidencia municipal debe entender que en política hay que tener memoria para comprender y entender los antecedentes. Yo fui maestro de historia y de teoría política en la prepa, y yo les decía que el político debe entender y comprender los antecedentes del pasado, los errores del pasado, para evitar que estos se repitan en el futuro. Por ejemplo, doy dos casos. Martín llega a diputado local, a mí me tocó él ser líder del grupo parlamentario del PAN, yo era secretario general del Congreso, cuando Luis Armando lo apoya para que llegue a diputado. Prácticamente Luis Armando lo sacó de la nada, lo hizo. Luego después lo apoya para que llegue a ser presidente municipal. Y siendo presidente municipal, se pelea por las cuestiones que si eran 30 días, eran 3 semanas, etcétera, etcétera. Ese pleito que originó, que al final un gobernador no puede gobernar, no puede poner gobernador, pero sí puede vetar. Entonces, ¿qué pasó? Pues con Luis Armando, de alguna manera no apoyó a Martín. ¿Qué pasó? Martín no llegó, llegó Carlos.
Bien, la historia se repite. Con Lorena se peleó Carlos. con Carlos cuando en el primer trienio. ¿Qué fue lo que pasó? Que Carlos no apoyó a Lorena y pues ya lo demás es historia. Entonces debe de entender, si es que tiene asesores políticos, que pues debe de, si realmente quiere ser, pues debe tener la suficiente entereza como para decir, bueno, pues aquí estoy, las órdenes, y limar asperezas o como sea. Un político debe, precisamente la política es lucha, pero a la vez es armonía, concordia y entendimiento. Y si la política nada más la convierten en lucha, simple y sencillamente, pues no van a llegar a ningún lado. Nos quedamos con ese comentario que me parece valiosísimo políticamente. Sí, sí. Y preguntarle, ¿continuará en la academia? ¿Seguirá siendo priista? ¿Dónde lo veremos? Bueno, yo sigo siendo priista, incluso soy presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Actualmente, o sea, yo tengo a mi cargo una comisión que se integra por 9 miembros que tienen como función principal la elección de dirigentes de partido, de comité directivo estatal y comités municipales, y la selección de candidatos a cargo de elección popular. Y el año que entra vamos a tener una ardua tarea, seleccionar a los candidatos a regidores y síndicos y seleccionar a los candidatos a diputados locales para el proceso electoral 2021, y para el 2022 pues la de gobernador. Pero sigo todavía. Y en la docencia, pues no estoy, escribí un libro que se llama Apuntes de Derechos Fundamentales, que lo llevan como texto en la carrera de Derecho, y estoy ahorita en vías de la segunda edición, como vulgarmente se dice, corregida, aumentada y puesta al día. Y en eso estoy dedicado. Me dedico a dar conferencias, a veces imparto cursos en el posgrado, pero ando de jardinero. Muy bien. Sí. ¿Qué es eso de jardinero? Perdón. O sea, cortando las flores, podando el jardín. Oiga, antes de irnos, esa sí es una pregunta que yo traía en mente. ¿Por qué le dicen Pancho Riatas? Mira, incluso el otro día estábamos en Soriana y llegó Lula, bueno, los que estuvieron en la prepa de Petróleos, Lula, ella fue bibliotecaria ahí de la biblioteca de la prepa de Petróleos. Y ya, maestro, ¿cómo le va? ¿Se acuerda? Ah, cómo no, Lula, pues. Y ya llega su hija y le dice, mira, ¿te acuerdas del licenciado Francisco Ramírez? Él fue decano del Centro de Enseñanza Media. Francisco Ramírez, así como que veía a la muchacha y me veía, bueno, pues ya me veía muy medio traqueteado, ¿verdad? Y él me dice, no se acuerda de Francisco, dice, ¿no te acuerdas de Francisco Ramírez? Y la vi como que no, le dije, Pancho Riatas. Y dice, sí, como no. ¿Pero por qué? A ver, cuéntame por cuando qué. yo era profesor, cuando llegué muy joven, tenía 22 años, 23 años a la prepa, yo daba clase abajo del Auditorio López Mateos. Salía y entonces las muchachas estaban brincando la riata. Y en ese entonces pues, había alumnos o alumnas de mi edad o más, de más edad. Entonces, véngase maestro, no, pues ahí me pongo a brincar la riata, ¿verdad? Esa fue una. Y la otra, Efraín González era el director de la Escuela de Bachillerato. Efraín González, mi sagrado compadre, es el vikingo chillón, ¿verdad? Que le decía, compadre, los vikingos son hombres, no lloran. Dice, pues es que yo soy un vikingo chillón, ¿verdad? Bueno, Efraín era el director y yo era el secretario. Entonces Efraín los expulsaba 15 días. Todos los muchachos iban conmigo, yo era el secretario. Y me decía, maestro, es que ya 16 faltas y pierdo, ya llevo 10 y si me castigan voy a perder el derecho, me tengo que ir a extraordinaria, apóyeme, ayúdenme. Pues ahí voy con Efraín. Y Efraín tenía 3 tiempos. Uno, no. Oye, pobre muchacho, la segunda vez, ya te dije que no. Oye, mira, que va a perder. Bueno, ándale pues. Entonces decían que era yo muy riata, con I. Sí, riata, por esa es la razón. Muy bien. Sí, porque decían que les ayudaba en el sentido de no perder, pues, o que fueran expulsados de bachillerato. De escuela. Pues yo estaba chavo. Más bien había una dialéctica, un proceso dialéctico entre los alumnos y yo, que era maestro. Muy bien. Licenciado, muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Y dijo, esta es la triste historia de un ranchero enamorado. Aquí tiene su casa. Muchas gracias, Muchas muy gracias. amable, les agradezco.